Sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 63 años, casadísimo, 2 hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Otra vez nos encontramos en Cosas Posibles buscando poner de relieve algunas cosas que suceden y que vale la pena enterarse. Algún pensamiento, algún intento de, razonar las cosas que pasan, poniéndole un poco de sentido común en ocasiones, más datos, muchas veces más datos, algunas de las cosas que comenta tal vez todo el mundo, pero ampliando un poco el horizonte, ampliando un poco lo que se pone sobre la mesa para poder opinar. Opinar puede opinar cualquiera, no todas las opiniones son válidas. Esto es también algo que se dice bastante, ¿no? Bueno, cualquiera puede opinar, sí, cualquiera puede opinar. Es verdad, tiene boca y puede abrirla, pero no hay duda de que hay opiniones o comentarios que pueden no tener la información adecuada, con lo cual empieza a no ser demasiado válido a lo que se llega. Pero la persona puede decir, cualquier persona puede hablar de lo que sea. Yo no puedo ponerme a hablar de física, más allá de algunas cosas que me acuerdo del colegio, o de economía en términos macroeconómicos, mundiales. No tengo idea. Uno más o menos escucha a alguna gente que parece saber. De hecho, en algún momento yo he hablado de alguna persona diciendo, parece que sabe. Es bastante razonable, bastante comprensible lo que dice. Y no he escuchado a mucha gente que lo critique por eso mismo. Estoy hablando de Javier Milei. En su momento yo decía eso, cuando no teníamos la experiencia que tenemos ahora de saberlo en la primera magistratura, ¿no? Saber que es el presidente y que ha decidido, junto con su gente, cambios importantes. En algunos casos cambios importantes, en otros casos no, ha cambiado muchas cosas y algunas las ha cambiado para peor. Pero en algún momento yo recuerdo haber dicho que, sí, no es importante cómo se peina, aunque llamaba la atención, hace un poco de ruido, sus locuras como panelista, como invitado raro, como tipo que insulta con mucha facilidad, que se violenta de una manera, preocupante. De hecho, estuvo haciendo radio, recuerdo haber estado en la misma radio, y recuerdo que me llegaban los comentarios sobre sus desbordes, que se pueden seguir encontrando si uno busca, pero totalmente desquiciado. Me imagino el operador de la radio diciendo, para un poco, por los gritos. Pero independientemente de estas cosas que pueden sí llamar mucho la atención, y que a uno puede no gustarle, es cierto que en ese momento yo decía, el tipo habla de economía, yo de economía no sé mucho, pero no encuentro, al menos no encontraba fácilmente, gente que lo critique por las cosas que dice que haría si fuera presidente. Con lo cual, en algún punto, imaginaba yo, sin saber demasiado y con un poco de credulidad, ingenuidad, tal vez el tipo es un personaje raro, pero tal vez está queriendo hacer algo que viene bien que ocurra. Ha prometido cosas que bien sabemos que no las ha llevado a cabo, lo del Banco Central, lo de cuestionar el Fondo Monetario Internacional, hablando de su inmoralidad, no hay duda que coincidimos, y después ir, de algún modo, hasta incluso hacer mucho barullo sobre los acuerdos con el Fondo Monetario. De ahí que alguien diga, pero era necesario el dinero, el acuerdo, porque si no, no había otro camino, todo lo que fuera. Pero si hay algo que no parece estar muy presente, es cierto equilibrio en lo que se dice y en lo que se hace, e incluso en la calificación de aquel que no comparte su punto de vista. Igual que otros, ¿no? Yo conozco políticos que me he dado cuenta que lo último que les importa es ser alguien que escuche a la oposición, ¿no?
si hay alguien que lo critica, ya lo acusan o de su pasado, si tiene un pasado comprobable, evidente, o de sus vínculos, o porque está hablando porque no sabe todo lo que tengo, no ve todo lo que yo estoy viendo de la realidad, y cosas por el estilo. No le gusta a muchos tener un ámbito legislativo al cual explicarle las cosas. Solamente les parece bárbaro el Congreso, la legislatura, el Consejo Deliberante, cuando no lo contradicen, cuando le votan y le aprueban las cosas y cosas así. Alguno pondrá cara de tolerante, pero en la práctica bien se sabe que lo que se busca es algo bastante parecido a un cargo de emperador o algo por el estilo. Bueno, yendo al punto, una de las cosas que se está hablando hoy bastante en el día de hoy por la noticia de lo que pasa con FATE, la empresa argentina fabricante de neumáticos, de la que seguramente hay muchos capítulos para contar respecto de cómo se ha movido desde hace muchos años, de cierta cercanía con el Estado que lo ha salido a socorrer, pero que indudablemente la empresa no es un modelo de muchas cosas. O parece ser, ¿no? Estoy repitiendo un poco las cosas que se han escuchado. Pero independientemente de quiénes son los culpables, a la gente, a todos nos gusta muchas veces encontrar a quién echarle la culpa de todo lo que nos pasa, ¿no? Está bueno lo de encontrar ahí uno, y si no es, por lo menos está bastante cerca de serlo. Y si no, seguramente mira con buenos ojos al culpable. O sea, este afán acusador para a veces poner el foco ahí y no mirar en otro lado. FATE está echando a 820 empleados. Independientemente, digo, de que en un gobierno u otro hayan salido a socorrerlo, a la empresa, digo, que el dueño, la cabeza, tuviera sus simpatías por uno u otro espectro político, pero lo que no hay duda es que algunos de los testimonios que hemos escuchado de algún padre, algún empleado, padre de familia, con hijos enfermos o con la familia que de la noche a la mañana se queda sin una obra social, que no tiene responsabilidad sobre esto, algunos que son demasiado grandes ya para empezar de vuelta, que tal vez no tienen tantos años de trabajo como para una indemnización que si la cobran en las próximas horas será mejor que la que pudieran cobrar aprobándose la reforma laboral, lo cual en medio de todo, bueno, esto podría ser peor todavía. Así que es un tema muy complejo. Es cierto, es una empresa privada, pero ¿cómo uno puede ponerse en los zapatos de alguien que de la noche a la mañana, sin que, si bien la situación podía ser compleja, sin que nada le hubiera indicado o insinuado que esto podía pasar así, que se cierran directamente las puertas? Sumado a lo que ya sabemos, ¿no? Lo que ha venido pasando y que es un dato estadístico. Cada uno podrá decir, qué pasaba antes, qué pasaba en otro momento, o las razones son múltiples. Bueno, por un lado está una reforma laboral que puede claramente en algunos aspectos dejar en peor condición al que trabaja, porque independientemente de lo que diga un papel, todo pareciera estar mucho más a tono con el empresario que con el trabajador. Me molesta a veces, me sale como una cosa tan repetitiva que uno termina utilizando los términos. Es el empleador y el empleado, ¿no? No es el empresario y el trabajador, porque el empresario también trabaja. Pero bueno, volviendo al punto, de noviembre del 23 a noviembre del 25 cerraron 21.938 empresas. Esto ha sido noticia en estos días, ha aparecido en todos lados, a razón de 30 empresas por día. Es decir, lo de FATE se puede repetir, sí, la apertura con China y que hayan entrado tantísimos neumáticos en el último tiempo, rompiendo un poco el mercado. Sí, los neumáticos FATE eran baratos, no. El costo laboral es altísimo, sí. Es decir,
cada vez que uno ve algún tema de la realidad, puede ser que no esté considerando todo. 920 empleados que pierden el trabajo. Tendrán su indemnización conforme a la ley. Está bien. Algunos con eso podrán empezar si depende de lo que sepan, de su capacidad, su edad, tal vez pueden llegar a capitalizar eso y hacer algo. Juntarse uno con el otro y seguir en el rubro, ligado un poco a la cosa referida a los, no digo así neumáticos, pero tal vez talleres o cosas por el estilo. No sé, es más complejo. Pero lo cierto está en que China parecía ser el gran enemigo con el que no se iba a hacer negocios, porque todo el mundo recuerda lo que dijo Javier Milei hace un par de años, ¿no? De hecho, no solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Es decir, a ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra ahí. Es decir, nosotros queremos ser el faro moral del continente. Nosotros queremos ser los defensores de la libertad, de la democracia, de la diversidad, de la paz. Entonces, nosotros desde el Estado no vamos a promover ningún tipo de acción con comunistas, ni socialistas. Eso no quiere decir que los argentinos no puedan comercializar. Si quieren comercializar con China, con Rusia, con Brasil, con quien sea, problema de los argentinos. Y entonces ahora nos encontramos con que entran neumáticos, entran cantidad enorme de autos y demás. Y los 920 empleados por un lado y todos los proveedores y pymes que están relacionados indudablemente con una empresa. Cuando una empresa es grande no solamente son los empleados, sino todo un enjambre de actividades comerciales que tienen tal vez a esa empresa como principal cliente. Tal vez no sea el único, pero bueno, seguramente banca costos y movimientos que ahora, de la noche a la mañana, desaparecen. Así que no se puede tomar solamente esto desde un solo costado. Es difícil, sí, es muy complejo, pero conviene ver el panorama completo. Alguien cuando se plantean estas cosas dice, bueno, porque seguramente con Cristina o seguramente con tal o cual, sí, todo podrá ser en la comparación un poco peor o un poco mejor. Y no es que es todo relativo. Pero la realidad, la foto de la realidad es esta. Empresas, muchísimas empresas que han cerrado, muchísimas personas que han quedado sin trabajo. Son cerca de 400 las personas en relación de dependencia por día que han perdido el empleo en los últimos 2 años. 400 personas por día. Nos quejamos, lógicamente, o tratamos de ser empáticos con los 920 empleados de FATE. Bien. 398 empleos en relación de dependencia se han perdido cada día de entre noviembre del 2023 y noviembre del 2025. Cada uno podrá tener su punto de vista sobre esto, pero estos son datos, simples datos. Palabras claras, cosas posibles. En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usás y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entrá en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio. Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles. Hablando de temas de trabajo y empleo, estuve conversando en su oficina, en la oficina de él, sería mejor la frase, en la oficina de Javier Jáuregui Berry, que es el subsecretario de Trabajo y Producción de la Municipalidad de San Isidro. El tema concretamente era ni más ni menos que el tema del empleo y el trabajo. En base a que, ya habíamos estado conversando sobre un encuentro que se hizo convocando a empresas, a gente que trabaja, agencias de empleo y también dando charlas
pareció muy interesante, destinado a personas que en San Isidro estaban a la búsqueda del trabajo. Entonces, alguna charla para aprovechar, tomando notas sobre algunos cuidados para cuando se hace el currículum, para cuando se va a una entrevista de trabajo, sobre algunas cosas a tener en cuenta sobre de qué manera uno se presenta o cómo mantiene contacto, cosas por el estilo, cosas muy prácticas. Mucha gente muy conforme con esto, con la posibilidad, aparte de estar directamente con alguna empresa que participaba de esta muestra o Expo Empleo se llamaba, creo que se va a hacer de vuelta muy pronto. Pero además, por algunas cosas que ya sabía que habían ocurrido, me pareció sumamente interesante ir a hablar con este subsecretario de Trabajo y Producción de San Isidro. Muy interesante sobre todo por dónde van poniendo el foco. Si bien el trabajo no es una responsabilidad de una municipalidad, pero parecía muy interesante conocer en detalle en dónde estaban poniendo el acento, dónde veían que podía capacitarse a la gente, por qué había necesidad de empleos de empleados en algunos campos y tal vez no había suficientes. Realmente muy interesante, y lo que vamos a compartir es una parte de esta charla que será video cuando esté completamente editado, que podrán ver en el canal de YouTube de Portal 1 Argentina. Pero en principio esto es un lindo anticipo de esto. La charla con Javier Jáuregui Bierri sobre empleo, el subsecretario de Trabajo y Producción de San Isidro. Existe una realidad que todo el mundo está comentando, que es la dificultad o los problemas que significa conseguir trabajo. La municipalidad se ha propuesto de algún modo tomar esto desde su lugar y hacer lo posible para que alguien pueda tener trabajo siendo vecino de San Isidro. Uh-huh. ¿Cuáles son esos pasos concretos que tienen que ver con esta posibilidad de empleo? Sí, lo primero que nos pusimos a ver es, ¿hay empleo o no hay empleo? ¿Por qué no hay empleo? Uh-huh. ¿Hay empleados o gente que esté en condiciones capacitadas como para cubrir los empleos o no lo hay? Uh-huh. Esos son los dos ejes sobre los que nos pusimos a trabajar. Vimos cuál es la matriz productiva de San Isidro. El trabajo está cambiando, ha cambiado y va a seguir cambiando indefectiblemente. Es tapar el sol con la mano en ese sentido. Entonces tenemos que ver cómo lo vamos readecuando y qué es lo que está pasando. Y en ese sentido nosotros dijimos, bueno, San Isidro, su matriz productiva pasa por este lado. Por ejemplo, la salud. Emplea casi 3.000 personas en todo lo que es el sistema de salud. ¿Salud a nivel privado y estatal o solo? Solo a nivel privado. Solo a nivel privado. Hablando de sanatorios, hablando de laboratorios, sí, hablando de centros de análisis médicos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué gente emplean? ¿De dónde viene esa gente? La mayoría viene de otro distrito que no es San Isidro. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no puede ser de San Isidro? ¿Qué está faltando? Bueno, empezamos a trabajar entonces en unas capacitaciones básicas. Por ejemplo, junto con la Fundación OSDE, hicimos un curso de capacitación de administrativo para centros de salud. Uh-huh. Terminamos haciendo 2 comisiones con 120 personas, 60 personas en cada comisión. Después hicimos otro con el hospital, con el materno infantil, en lo que es limpieza de quirófanos, uh-huh, o sea, enfocado directamente al sistema de salud. Sí. Es riguroso. O sea, ¿para gente que ya trabajaba en ese rubro o para quien se quería preparar? Para quien se quería preparar y para los que ya trabajaban en el rubro. Por ejemplo, había gente del Hospital de San Isidro que trabajaba en limpieza del Hospital de San Isidro, en una tarea de limpieza quizás más normal. Sí. Se prepararon acá como para trabajar dentro de lo que es limpiar un quirófano. Uh-huh. Entonces, ¿eso qué es lo que te da? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Nosotros lo que buscamos con esto es lo que decimos una comunidad de deseo. Es generar el deseo de querer progresar y mostrar que puedo progresar aún en algunos oficios que parecería que no se puede progresar. Uh-huh. Se puede progresar. Y de hecho, lo que es el sistema de limpieza en un quirófano, como puede ser un restaurante,
es sumamente importante lo que es la maquinaria, porque si llega a estar mal, no sé, algo en el piso, una infección, produce un desastre. Sí, en cualquiera de los dos rubros, en salud o gastronomía, por ejemplo. Entonces también decirle, mirá que esto que estás haciendo es importante. De esta manera se empiezan a incorporar un sistema de salud, empiezan a ver cómo funciona. Bueno, eso es lo que nosotros estamos apuntando, digamos, ¿no? Como un primer paso. Lo mismo con otros oficios, como por ejemplo reparación de refrigeración. Terminamos haciendo 3 comisiones. Aproximadamente 120 vecinos terminaron haciendo el curso. Y eso también tiene dos posibilidades, o dos salidas laborales. O la salida laboral, que es en forma independiente, porque también hay que entender que hay mucha gente que no está no tiene muchas ganas de trabajar en relación de dependencia. Sí, yo no sé si realmente con la modificación de esta media sanción, ¿no? de la ley de la reforma laboral, incorporar ese tipo gente que no está en blanco a que lo estén, porque a veces se dice, bueno, que estén en blanco significa que estén en relación de dependencia. Yo no creo que sea tan así, ha habido mucho comentario desde hace bastante tiempo con respecto al tema de la falta de o el abandono en la formación de oficios. Claro. ¿No? Las escuelas técnicas han tenido justamente una caída, no se las ha promovido. Y antes era bastante común que alguien aprendiera alguna de las cuestiones técnicas. Claro, tal cual. Pero de oficios cualquiera puede comprobar que un plomero, que un gasista, que trabaja por su cuenta y demás, gana muy bien. Claro. ¿Sí? Es más, puede ser también alguien que contrate a otros ¿sí? para realizar su tarea. Y no necesariamente aquel que aprende estos oficios va a querer trabajar en relación a una empresa. Exactamente. ¿No? Sí. También tiene la posibilidad de que sí. Claro. Bueno, fenómeno. Claro. Pero están esas dos posibilidades. Ahora, con respecto a oficios, en San Isidro hay 9 centros de formación profesional. Los centros de formación profesional fue creado dentro de la estructura educativa de la provincia de Buenos Aires, dirigida a la formación profesional, es decir, a los oficios. Sí. Es una muy buena idea. El funcionamiento en San Isidro es un desastre. Los centros de formación profesional perdieron, o si alguna vez lo tuvieron, su razón de ser. Entonces, ¿por qué? Por una cantidad de motivos que, digamos... Pero ¿dónde estaría la falla o la debilidad? La falla está dada en que, lo voy a poner ejemplos, un curso de manicuería para hacer las manos sí. Dura, creo que son 2 años. 2 años. 2 años. Parece mucho. Si vos sacás, entras a la página y ves la currícula, y más o menos tiene 40 páginas. Tantas horas. O sea, terminó siendo un sistema armado para el propio sistema educativo, sí. Para el propio... Parece un exceso porque es como la tercera parte de lo que cuesta ser un kinesiólogo, ¿no? Para la propia persona que enseña. Claro, es un problema porque no termina de tener lo necesario para tal vez desarrollar. Y con eso mayor cantidad de profesionales, claro. de educación. Sí. Hay gente que estudia para educar. Y es un círculo vicioso donde por ahí vos tenés más educadores que tenés que poner en algún lado. Bueno, sí. Esto fue lo que pasó con la educación en la provincia de Buenos Aires. No soy un especialista, pero soy un observador. Está bien, pero bueno, esta idea de que la municipalidad se hace un lugar en su estructura para decir, bueno, queremos darle trabajo o hacer lo que nos quede al alcance de la mano para darle trabajo, para que puedan conseguir trabajo vecinos de San Isidro. Claro. Hay un ejemplo que lo han comentado mucho y creo que es bastante interesante, lo que pasó con la contratación de personal para un local de hamburguesas en pleno centro de San Isidro. Eso fue sumamente interesante, pensar en que eso que empezaba como una novedad en un lugar que ya no funcionaba, un comercio histórico que dejó de estar, pero que todos los empleados
tuvieron el filtro primero a través de la oficina de empleo de la municipalidad. Creo que es un muy buen ejemplo de que se pueden hacer las cosas, ¿no? Sí. Nosotros hicimos un primer, lo hicimos con ellos, que fue el más exitoso, si quiere, o el que más salió en las redes, por lo que significa esa empresa. Pero después hicimos mucho con empresas de limpieza, por ejemplo. Estamos ahora con Robaina, por ejemplo, también haciendo algo similar. Sí. Y con otras empresas. Es decir, vayamos juntos a buscar la gente de San Isidro para que trabaje en San Isidro. Ay, no, No. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida. Seguramente muchos recordarán lo que había sucedido en respecto de la emergencia en discapacidad, con todas las idas y venidas, con los reclamos, con las marchas, con hablar con gente que estaba en tema para ver, de qué se trataba. En principio la situación, que seguramente para muchos era conocida y para otros tal vez no tanto. Pero habíamos estado hablando con Fermín Mural sobre esto y lo que apareció, que era algo muy esperado, era la reglamentación de la ley que declara la emergencia en discapacidad. Y nada mejor que él para poner el resaltador donde haga falta, para ponerse a pensar los alcances de esto tiene y si esto soluciona parte de la situación que viven las organizaciones en torno a la discapacidad y la realidad de las familias. Hola Fermín, ¿cómo andan las cosas? ¿Cómo te va, Alberto? Buenas tardes. Bueno, y acá andamos. Anda, digamos, es un mejor panorama el que se presenta ahora con la ley ya sancionada por un lado y reglamentada. A ver, es un buen paso, es una buena noticia, pero no está terminado. O sea, el gobierno tuvo que sacar el decreto para reglamentar por la decisión del juzgado de Campana, de Zárate Campana, que obligó, porque no daba muestra de nada, a que si no me equivoco, no quiero decir mal, al 4 de febrero tenían obligación de empezar a cumplir. Ahora, el cumplimiento no está, hoy no está. Si vos me decís, en la realidad estamos, entre comillas igual, entre comillas digo porque ya hay algo que lo está obligando al gobierno a cumplir. Sí. Ahora, en el decreto que saca, porque el regalo de fin de año del 30 de diciembre fue que cerraron la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, y crearon una Secretaría de Discapacidad dependiendo del Ministerio de Salud, lo que va también contra la Convención Internacional. Pero bueno, a ver, de esto hay para detalles miles. Y hasta que sacaron el decreto, no había nombramiento de autoridades de la Secretaría. O sea, todos los trámites de todo el país, hasta hoy, recién empiezan a moverse, están todos parados. O sea, la situación mejoró porque tuvieron que admitirlo y decir, tenemos que cumplir, para decirlo de una manera. Sí, sí. Ahora, en ese decreto para reglamentar, si lo lees, que son aburridos, ¿viste? Los decretos. Sí, sí. Pero sí, si uno lo lee, le están pidiendo al COFEDIS, que es el Consejo Federal de Discapacidad, que lo representan todas las provincias más gubernamentalmente, más por región, organizaciones de la sociedad civil, que nosotros en FEDEDIS tenemos 2 organizaciones que representan en COFEDIS, sí, de que dispongan la manera de reglamentar. O sea, se reúnen si no te quiero decir mal, pero creo que el 3-4 de marzo. O sea, hasta ahí no vamos a tener nada. Y los que votan son todos los representantes de las provincias más 5 organizaciones de la sociedad civil, porque va por regiones. Es muy técnico lo que te digo, sí, sí, pero para entender que el panorama no es, vamos a tener que seguir reclamando y luchando, sin duda. Ahora, la semana pasada, si no me equivoco, el jueves
el martes de la semana pasada, la nueva sector de la discapacidad, la nueva secretaría, llamó al directorio. El directorio lo representan también, igual que COFEDIS, lo representan distintos entes del gobierno, superintendencia, PAMI, etcétera, etcétera, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y bla, 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 más 2 organizaciones de la sociedad civil, para fijar los valores del nomenclador. Y dieron un aumento del 5,78, si no me equivoco, de aumento. Pero sin... Ese aumento, ¿cuándo fue la última vez que se tocó? Mejor dicho, ese punto. Ese punto, la última vez que se tocó fue en noviembre del año pasado. Pero ese aumento, que si yo te digo a vos que te aumentan este mes, o dice a partir de febrero, no dice después en marzo qué pasa. Vos me decís, Fermín, es un buen aumento, le gana la inflación. En realidad no le gana porque viene de claro, diciembre, por eso lo mencionaba, porque es un aumento que puede ser importante, pero de todas maneras hay un atraso enorme. En realidad lo que dice la ley es que al 2023, a diciembre del 23, tienen que recomponer los valores del nomenclador. Sobre eso hay que poner el aumento. Claro. No recompusieron nada, entonces yo te estoy dando el 5.78 sobre un valor que está por el 75% debajo de lo que vale. Sí, por eso digo, es un aumento importante, pero sobre una base equivocada. Claro. O atrasada. Claro. Entonces, ahora se está viendo cómo se va a seguir. Obviamente siempre es el diálogo, siempre es lo legislativo, que es por donde se hicieron los logros, porque no es golpear la puerta del gobierno, es del Ejecutivo. Bueno, por lo pronto ya me mencionaste que no hay interlocutor, seguimos en esa situación, ¿no? Y mira, seguimos en esa situación. El que quedó a cargo de la Secretaría de Discapacidad del Ministerio de Salud es el doctor Vilches, que era el interventor de Andy después del famoso papelón de Spanuolo. Sí. Y toda esa gente. O sea, estamos en lo mismo. A ver, hay algo que parece para los que escuchan, ¿no? La Andis, que antes era Conadis, desde la época de Alfonsín, funciona en lo que es el histórico Centro Nacional de Rehabilitación en la calle Echeverría, en Núñez, sí, ¿no? Que es muy famoso, es histórico. Sí. Esta Secretaría de Discapacidad funciona en el mismo lugar con la misma gente. Claro, bueno, pero había que sacar toda la mancha que implicaba la anterior denominación. Claro, ahora fíjate qué increíble realmente, porque vos vas en la jerga le decimos voy a Echeverría, ¿viste? Claro. Vos vas ahí y la gente que te conocen, pues son años, vos pensás, son 40 años, te dicen, mire, todos los legajos volvieron a foja cero. O sea, hoy la persona que está pidiendo ingresar a un centro de atención de personas con discapacidad que tiene que tramitar por incluir salud, y nosotros tenemos casos en espera de 1 año y medio. O sea, todo quedó así. Qué locura. Esa es la situación. Sí. Yo lo que estoy pensando es que todos estos tiempos... Doy mala noticia, pero... No, pero digamos, lo dramático es pensar en que todos estos tiempos, aun cuando uno tenga un horizonte de victorias, sea por una reunión, sea en el ámbito legislativo, no interesa. Pero en el día a día de una familia, de una persona, de una organización, de un prestador, estos plazos son gigantescos. Son gigantescos. Hay cosas que no se puede esperar ni siquiera un mes. Hay que hacerlas ahora, esta semana. Mira, la ley contempla atender de manera inmediata todas las deudas con arca de todas las organizaciones, porque estamos todas fundidas y con deudas. Sí, y impelidas a ponerse al día, ¿no? Por eso les cuesta un segundo al gobierno. Y además no le cuesta dinero. ¿Por qué? Porque ya lo perdió. Ahora, no lo hacen. ¿Entendés? Uh-huh. Si vos le sacás el pie de encima a organizaciones que tienen deudas, te hablo de deudas millonarias. Sí. Vos pensás, la organización más chiquita
porque lo marca la ley, por las condiciones que te ponen, por los requisitos de la atención que te marca el Ministerio de Salud, la ley de prestaciones básicas, etcétera. La más chiquita tiene 20 empleados profesionales. Sí, sí. La más chiquita, nosotros superamos los 100 y pico, pero la más chiquita tiene 20. Imagínate, deudas de esa organización. Son millonarias. Sí, sí. Porque tenés que pagar los sueldos. Sí, obviamente, la lo gente básico. tiene que comer y trabajar. Lo básico. ¿Y cuáles son los pasos más cercanos? Mira, los pasos más cercanos a hoy, hay muchas reuniones, muchas conversaciones, se está trabajando mucho con la ejecución inmediata de las medidas a seguir por COFEDI. Ahí hay que torcer una publicidad importante, pero un tema que al menos para mí tiene norte, así como fijo, es a partir del 1 de marzo, cuando se abre el Congreso, para decirlo, y ahí se fijan las autoridades de la Comisión de Discapacidad. Para nosotros es una herramienta. Hoy no hay comisión. Desde 10 de diciembre no hay ninguna comisión de nada, salvo los de estas medidas excepcionales que en el Congreso tratan, por ejemplo, la Comisión de Trabajo hoy, o ayer, o hoy, sí, hoy, y demás. Pero digo, la Comisión de Discapacidad está disuelta hasta el 1 de marzo. Entonces ahí hay que empezar a trabajar. Claro. A partir de ahí se verá cómo va la cosa. Pero vuelvo a decir, todo esto siempre se resume en tiempos. Y tiempos que ya en el momento que ocurran ya es tarde. Es que vos pensá, Alberto, que venimos desde agosto del 24 cuando empezamos a elaborar la ley. Y fue votada positivamente 2 veces, vetada una vez y le ganamos, y después en el presupuesto la quisieron derogar de una manera oculta que gracias a Dios hubo respuesta, ¿no? Hubo reacción. Sí, sí. Es como las expectativas, siempre uno ahora vive con dudas con las expectativas. Sí, sí. Hasta que no se vean los hechos, todo lo demás es que, bueno, tener paciencia, pero no hay duda que los antecedentes no son de fiar. No, para nada. Bueno, desde la Federación Argentina de Organizaciones Sin Fines de Lucro de y para Personas con Discapacidad y la Fundación Nosotros, el trabajo es enorme. Y seguramente cualquiera que tenga alguna relación directa o indirecta con personas con discapacidad sabe que esto es así. Fermín, muchas gracias. Al contrario, Alberto, como siempre un gustazo y gracias por acompañar esto. Realmente es cuesta arriba y vamos a seguir luchándola. Seguro. Un abrazo grande. Cuídate mucho. Chao, hasta luego. Un abrazo. Porque no todo está perdido. Cosas posibles. La Argentina sale a las calles por los niños por nacer. El sábado 28 de marzo se realiza en Buenos Aires una nueva edición de la Marcha por la Vida. Miles de familias, jóvenes, estudiantes, profesionales, comerciantes, hombres y mujeres convencidos de que la vida debe ser protegida siempre, se reunirán a las 14 en la Plaza Italia para marchar con entusiasmo hasta la Facultad de Derecho. Súmate a esta nueva edición de la Marcha por la Vida. No faltes. Sí a la vida siempre. Cosas posibles. En el último tiempo hemos tenido muchas cuestiones o muchas situaciones, análisis y debates que dividen las aguas tajantemente. Se ha venido hablando sobre el tema de la baja de la imputabilidad desde hace mucho tiempo. Hasta el momento, y rescatando entre tantas voces un par, menciono un comentario que hizo Monseñor Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata, reflexionando sobre esto, que no es la primera vez que lo hace. Ha hablado en otras ocasiones sobre el tema de los chicos y los chicos delincuentes, ¿no? Los pibes chorros. Y tal vez hay un concepto muy claro, es que si uno anula la familia, es decir, la familia está mal o en una situación crítica, desmembrada, si no hay escuela, o sea, un niño no está escolarizado, o si la escuela no hace su parte, y si no hay iglesia, el escenario es realmente dramático. ¿De dónde se nutre a un chico sobre lo que está bien y lo que está mal? Entonces ha reflexionado, enviado
a mucha gente un comentario, una reflexión sobre esto. Dice ahí en ese texto que en el laicismo escolar se señala por lo general claramente la distinción entre el bien y el mal. En cuanto a la relación con la Iglesia, aunque estén bautizados, en la mayoría de los casos no han recibido una catequesis completa ni han hecho la primera comunión. También se menciona en algunos casos la primera es la última, ¿no? Es muy frecuente hoy día que los menores maten. Eso también ha motivado algún comentario de Monseñor Aguer. Pero, bueno, es indudable que la pérdida de los valores, la pérdida de el desechar las virtudes es más correcto que valores, pero el sentido, el valor de la vida humana empieza a ser algo cuestionable, opinable, ¿no? Que empieza a no tener justamente valor, no tiene peso. Ahora se está planteando, como ese es el centro del debate por estos días, por estas horas, la baja de la imputabilidad. Hay quien dice que los 14, más allá de los 16, es correcto. Algunos dicen que tendría que ser menos. El problema verdadero es la recuperación de una vida normal para el crecimiento hasta la edad adulta. Y se presenta justamente una coincidencia con lo que hablábamos con Javier Jauregui Berri, funcionario de la Municipalidad de San Isidro, en torno al tema del aprendizaje de los oficios. Conseguir un plomero, un gasista, un albañil, no es un tema tan sencillo, ¿no? Pero, bueno, reflexiona sobre esto. Hay todo un abanico de temas que han dejado de ser parte de la escenografía en la que crece un chico. No hay familia, los padres no están, sin que haya delitos de por medio, ¿no? Pero hay ausencia de familia, hay ausencia de ejemplo. Y si además a eso le sumamos los malos ejemplos y la tentación del dinero fácil, no hay duda que hay cosas que van a ocurrir, ¿no? En tanto uno no haga algo para impedirlo. Y por otro lado, otra voz que también respetamos y mucho es la de Vivian Perrone. Vivian Perrone, como muchos conocen, es la mamá de Kevin Sedano, un chico que murió atropellado por un delincuente al volante hace ya mucho tiempo. Y también se ha referido a la baja de la imputabilidad. Y me hizo llegar esto. Me comentó lo mismo que habíamos estado conversando hace poco, que es forma parte, su familia, de esa red inmensa de familias que le dan cobijo, le dan abrigo a chicos. Son familia de abrigo. Hace 19 años. Recibo en mi casa, dice Vivian Perrone, los fines de semana y durante las vacaciones, a niños desde recién nacidos hasta los 12 años que están judicializados. Muchos de ellos continuaron en contacto conmigo después de ser adoptados. Si alguien no lo sabe, la familia de abrigo es la que cuida a un chico, le da contexto de familia a chicos mientras están en el proceso de ser dados en adopción. He podido comprobar, dice, cómo vivir en un entorno adecuado los ayuda a estudiar, a integrarse a una familia y a proyectarse como ciudadanos responsables. Cuando un menor delinque, no puede regresar al mismo ambiente que lo empujó a esa realidad. Debemos ofrecerle una oportunidad distinta. Es necesario brindarles un acompañamiento integral, programas de rehabilitación, contención y apoyo sostenido en el tiempo, todo lo que contribuya a evitar la reincidencia. Si no lo hacemos, pueden terminar quitando una vida o perdiendo la propia. Por eso, no estamos hablando de castigarlos, hablamos de salvarlos. Debemos debatir la baja de la edad de imputabilidad, ya que nos ayuda a todos a vivir en una sociedad mejor. Ese es el razonamiento de alguien comprometida junto con otras personas a trabajar por el bien de la sociedad. Tanto, vuelvo a decir, como la reflexión, atinada reflexión, que en algún punto coincide de Monseñor Aguer. Es todo un tema y a veces se nos presentan las cosas con demasiada simpleza, ¿no? ¿Querés meter a los chicos con los delincuentes, con los asesinos, con los violadores? No, evidentemente hace falta una estrategia mucho más amplia. Dejar las cosas como están, no hay duda que no va a dar solución. Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
Muchas gracias a los que recuerdan que el camino de Mercado Pago es un camino válido para apuntalar cosas posibles, para que estos temas sigan siendo parte de las cosas que decimos, que analizamos, que ayudamos a pensar en este espacio de cosas posibles. Cosas.posibles.mp, ese es el alias en Mercado Pago. A los que usan este camino y a los que piensan usarlo, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. La verdad que estoy emocionado por todo lo que han hecho. Esto no es solamente una idea, esto es una realidad. Yo la verdad cuando veo esto, yo soy abuelo, tengo 11 nietos y esto me da esperanza. Me da esperanza esto. No estoy caliente como dicen algunos. Tengo esperanza porque la verdad me da la vida, porque Argentina es provida y lo estamos demostrando. Así que gracias, sigamos trabajando porque en Argentina vamos a seguir siendo provida. Gracias a todos. Marcha por la Vida Argentina. No todo pasa por el dinero en la vida, como decíamos el otro día. Es muy difícil imaginar que alguien solamente por dinero pueda cambiar la decisión de un hombre y una mujer de no tener hijos o de tener uno solo. Pero bueno, hay partes que sí tienen que ver con dinero. Tal vez hay gente que dice yo tendría si pudiera, si tuviera una casa que pudiera cobijarlo, si tuviera dinero para asegurarle bienestar, si tuviera un trabajo estable. Es decir, no hay duda que un estado general de bienestar, siendo generoso con la palabra y la interpretación, puede colaborar con buenas decisiones. Es decir, si alguien está más o menos tranquilo, si tiene, voluntad de no rechaza a los chicos y tener familia y asumir ese trabajo maravilloso de ser padre, tal vez incluso sin haber tenido una gran experiencia personal, pero bueno, cambiando un poco su historia. Digo que si se dan las condiciones, hay gente que, y sobre lo material me refiero, hay gente que puede estar más cerca de tener la decisión de tener hijos. No todo es ideológico, pero no hay duda que hay cosas que tienen que ver con la economía que repercuten en las decisiones. Hemos comentado lo mismo que pasa en la Argentina, pasa desde hace mucho tiempo en otros países. En Italia y en España sucede lo mismo. Pero hay una gran diferencia. Italia, España y otros países europeos son, como se suele definir, países viejos. Desde hace mucho tiempo hemos escuchado que son países que tienen pocos nacimientos. Y eso que nos parecía tan lejano, hoy es una realidad en América y en particular en la Argentina. Desde 2015, estamos hablando de hace 10 años, en España hay más muertes que nacimientos. Los datos provisionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística indican que en 2025 hubo un total de 321.164 nacimientos, frente a 446.982 fallecimientos. La diferencia, 122.167 personas. Casi todas las comunidades de España tienen más muertes que nacimientos, salvo Madrid, la región de Murcia y las ciudades de Melilla y Ceuta. Aunque los nacimientos repuntaron un poquito, hablar de un 1% es realmente poco, y rompieron esa tendencia a la baja, los fallecimientos crecieron más. Es decir, aumentaron los nacimientos, pero aumentaron también los fallecimientos. Además, las madres cada vez son más mayores, lo que indica, como creo que lo dijimos hace poco, que si la persona quiere tener más hijos, bueno, ya no le dan los tiempos, ¿no? La fecundidad se hace, es indudable, está ligada al paso del tiempo. Se postergan los nacimientos, entonces después, en el mejor de los casos, es uno. Y como muchísima gente no quiere tener hijos adoptados, ¿sí?, rechaza el tema de la adopción, porque parece que fuera menos. Hay gente que aclara todo el tiempo si son hijos naturales o hijos adoptados, aunque sea con la mejor de las intenciones, pero
son hijos, punto. Pero mucha gente quiere tener hijos chiquitos, y esto sí es un tema cultural. Ahí sí hay que gastar dinero comunicacional. Adoptar chicos. Adoptar solamente chicos hace que los más grandes, y hay que imaginarse 1 año, 2, 3, 4, 5, pasen muy rápido. Entonces un chico está institucionalizado, o está en una familia de abrigo, o está en cualquier lugar menos en su familia definitiva. Entonces hay que considerar eso. Hay una parte en la que podríamos estar mezclados todos, en decir cuánto hacemos para comentar, para saber, para difundir lo bueno que es darle una familia a un chico que necesita una familia, que tiene derecho a una familia. Está más que claro que es el niño el que necesita, que tiene derecho a una familia, y no un hombre y una mujer que tienen derecho a tener un hijo. Las prioridades están en el hijo. Y ligado con esto, bien podemos traer de la memoria que viene pasando mucho el tema de que la justicia le entrega niños a parejas de homosexuales. También se dice por ahí que no hay certeza de que un niño que ha crecido con 2 mujeres, como si fueran madres, o con 2 hombres, vaya a ser necesariamente homosexual. Pero no hay duda, todos somos parte de un mensaje que nos llega, y hay cosas que no hay que naturalizarlas. Entonces, por un lado, es cierto que se da más fácilmente a personas homosexuales los chicos en adopción. No sé si es más fácil, pero ha surgido que tienen menos pruritos a la hora de adoptar a niños más grandes, a niños con hermanos, o sea, adoptan a los 2 o 3 que son hermanos, o con alguna discapacidad. Tienen menos peros. Es lo que dice la estadística, o por lo menos lo que se ha comentado bastante. O gente que está un poquito más en tema. Es un tema complejo, pero bueno, enganchado con el tema de los homosexuales, ahora que unos cuantos han descubierto, porque tomó mucho vuelo, la noticia de lo que pasó en Corrientes, y el error tremendo en cómo están presentando la noticia, diciendo que el arzobispo de Corrientes ha anulado el matrimonio entre un hombre hormonizado que parece mujer y una mujer hormonizada que parece varón, que tienen documentos con identidades diferentes de las que han nacido, y que pasaron por una iglesia y que se casaron, o los casó un cura, que evidentemente está signado por la pastoral LGTB, que señala: vengan todos y sigan así como están, no cambien. No abandonen el pecado, vengan así como están y quédense así como están. Nosotros no les vamos a decir que ustedes están pecando. Si hablamos de temas religiosos, hablamos de temas religiosos. La justicia ya sabemos, digamos el ámbito civil ya sabemos que le da un documento a un hombre que dice querer ser mujer y le pone que es mujer. Y cosas así. Pero la iglesia tiene que ser clara. Y en esto ha sido un escándalo, pero que está claro que está mal presentada la noticia, y el único objetivo claramente es hablar en contra de la iglesia, no hay duda. Hay cosas que baratas salen muy caras, muy caras. Hay cosas que baratas salen muy caras, salen muy caras. Y hay otras que usted sabe el valor que tienen. Cosas posibles. Hay algunas cosas que han pasado un 18 de febrero que vale la pena tener en cuenta en nuestras efemérides. Hoy es el día, lo que queda de este día, internacional del síndrome de Asperger, que forma parte de, como muchos saben, del trastorno de espectro autista. Es complejo tal vez, porque tal vez no todo el mundo, alguien puede escuchar la palabra, pero si uno no está cercano puede no saber, ¿no? Son cosas que tal vez en el último tiempo se mencionan un poco más. Básicamente es una condición del síndrome de Asperger, del neurodesarrollo, que tiene, digamos, dificultades en la interacción con otros, en la comunicación no verbal, en el comportamiento. No hay retraso cognitivo, pero hay una dificultad para vincularse con los demás. Por eso es fácil asociarse, tal vez del autismo se ha hablado más, es fácil asociarlo con esto, el trastorno de espectro autista. Básicamente no es una enfermedad, ¿no?, sino una condición, ¿no? Es una manera
que hay que sobrellevar, seguramente con estrategias, pero que no compromete la inteligencia, pero sí el vínculo con el entorno. Esto se llama así justamente por el profesional que estudió justamente estas cosas. En 1564 muere a los 88, en esa época 88 era un montón, Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, el famoso arquitecto, pintor y escultor del Renacimiento italiano. En 1708 termina la construcción de la capilla de San Isidro, la segunda. La primera era la que había levantado Domingo de Acasuso en 1694. Fernando Ruiz Corredor fue el primer párroco que celebró su primera misa en esta capilla en 1708, el 27 de mayo. En 1745 nacía en Como, en Italia, Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, el gran inventor, descubridor del gas metano. Hoy los autos llevan en un tubo lo que este señor identificó y definió. Y fue el inventor de la pila eléctrica. Estos dos inventos nada más cambiaron el mundo. Nació en 1745. Tuvo una estrecha relación con Napoleón Bonaparte, que lo promovió, fue durante 40 años docente de la Universidad de Pavia en la cátedra de física experimental, ¿no? Un hombre sumamente importante, italiano. En el año 1800 nacía en Córdoba Dalmacio Vélez Arfield, el jurisconsulto, autor del Código Civil argentino y coautor del Código de Comercio. En 1806, en medio del entusiasmo que despiertan los éxitos de Napoleón, se acuerda la construcción del Arco del Triunfo en París. Y estaba mirando una imagen sobre el Arco del Triunfo y es impresionante lo que en otra época se hacía, los edificios, esas construcciones hechas literalmente para siempre, con la simbología. Obviemos el tema de Napoleón, pero digamos, la cantidad de cosas que Europa, por ejemplo, conserva con mucho cuidado, y sin embargo, para los que miramos en redes sociales, seguimos algunas cosas de fotos antiguas y de historia, es tan terrible ver cómo Buenos Aires, la gran ciudad cosmopolita con tanto lugar en el escenario mundial de hace muchos años, ha sabido destruir edificios, mansiones, representan otra época, la aristocracia, pero las construcciones que hoy imagina, primero hoy no se podrían, hoy hacen unos bloques cuadrados espantosos, horribles. La falta de buen gusto es parte del deterioro, indudablemente, pero ¿cuál fue el sentido de destruir, ¿no? Toda una línea de conducta. Viene pasando desde hace muchísimo tiempo. Lugares espantosos y construcciones, las modernas, que no dicen absolutamente nada, que no tienen mensaje, ¿no? Y en el otro caso, la construcción hecha literalmente para siempre, con la mejor calidad que había en ese momento, ¿no? Solamente por eso vale la pena a veces mirar algunas cosas que pasan de documentales y demás, y ver cómo hay lugares que se conservan. Alguna vez he hecho el comentario sobre películas que uno ve y en donde no hace falta recrear con inteligencia artificial, con chroma key. No. Los escenarios son reales, esa calle es real. Le sacaron los autos y pusieron un carruaje y se ve como se veía hace 200 años. Es muy grato ver eso, porque dice, hay una manera de vivir distinta, ¿no? En 1880 nacía en Buenos Aires Pedro Chutro, un eminentísimo cirujano y profesor. Estuvo en la Primera Guerra Mundial, voluntariamente. Fue una persona enorme en el mundo de la cirugía. En 1885, el escritor Mark Twain publicaba Las aventuras de Huckleberry Finn. Hoy es el aniversario de la fundación del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, en 1889, el cumpleaños de Enzo Ferrari, que nació en 1898, en Módena. El cumpleaños sería de Mariano Mores, Mariano Martínez se llamaba, pianista, compositor, director de orquesta,
el autor de Cuartito Azul, Uno, Cafetín de Buenos Aires, Grisel, Taquito Militar y una lista eterna. Nació en 1918. En 1919, al año siguiente, nacía en Estados Unidos el actor Jack Palance. Se llamaba Vladimir Ivanovich Palahniuk. En 1933 nacía en Tokio, en Japón, la artista Yoko Ono. Todos conocemos a Yoko Ono por ser la viuda de su segundo esposo, John Lennon. En 1938 se suicidaba a los 63 años Leopoldo Lugones, el narrador, poeta, periodista, historiador, pedagogo, traductor, diplomático, político. Impresionante como cuando uno mira las biografías diciendo, esta gente cómo hizo para hacer tanto, ¿no? Y en algunos casos hasta edades menores, ¿no? Fundó la Sociedad Argentina de Escritores, fue director de la Biblioteca Nacional de Maestros y el 13 de junio es el Día del Escritor en su honor. En 1945 nacía en São Sebastião do Rio de Janeiro, en Brasil, Edir Macedo Becerra, el empresario inventor de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Podríamos hablar media hora por lo menos. Hoy también es hoy el aniversario de la muerte de Ariel Ramírez. Murió a los 88 en el 2010. Uno, sin dudas, de los más destacados integrantes de la historia del folclore, difusor de la cultura tradicional, autor claramente de la Misa Criolla, una de las obras más importantes de la Argentina, y presidente de SADAIC durante 20 años. Y un par de fallecimientos de gente, de dos mujeres. Por un lado, murió a los 90 años, en el 2012, la empresaria argentina María Amalia Sara Lacroze Reyes de Fortabat, Amalita. También una biografía muy larga que no vamos a recorrer. En el año 2017 moría a los 69 Norma McCorvey, la mujer utilizada por un par de abogadas muy ambiciosas, Sarah Weddington y Linda Coffey, y otra gente como Hugh Hefner, el dueño de Playboy, que financió los gastos judiciales de aquella movida, para presionar por la despenalización del aborto en Estados Unidos de América. Esto ocurrió en 1973, 14 años después de aquel fallo que se conoció como Roe versus Wade. Norma McCorvey declaró que todo fue una mentira, armada por estas abogadas, que ella no había sido violada, que se había embarazado de un hombre que conocía. Bueno, todo fue un gran montaje. Se calcula que desde la legalización del aborto en Estados Unidos de América se asesinó a cerca de 70 millones de personas antes de nacer. Y finalmente, en el año 2025 moría a los 95 el actor estadounidense Gene Hackman. Cosas posibles. Hay cosas que son difíciles de explicar. Por estas horas anda circulando un video de algo que parece una mujer porque en realidad es un hombre, que está diciendo que fue rechazado por un caballero con el que parece que se iban a encontrar 3 veces, ¿no? No que se iban a encontrar 3 veces, pero hubo como 3 intentos de arreglo, de juntarse, de verse o qué sé yo. Y que le terminó rechazando el hombre, digamos el hombre de verdad, el encuentro porque este otro le dijo que era trans. Entonces, acorde con la legislación en España, esto sucede en España, le va a meter una denuncia, o ya se la puso, amparado con abogados y con organizaciones, porque lo considera un acto de discriminación. Hay que ver en qué termina, ¿no? Pero la sonrisa de satisfacción de este señor disfrazado de mujer, hormonizado indudablemente, es realmente maquiavélica. Bueno, se puede escuchar lo que decía, ¿sí? Más allá de que no se lo ve, pero es un señor el que habla. Tristemente he acabado denunciándole. ¿Por qué? Porque habíamos quedado 3 veces y súper bien, pero a la cuarta ya le dije que era trans, entonces me dijo que no estaba interesado. Según la última reforma de la ley trans, cualquier acto que implique discriminación hacia una persona trans por el hecho de ser trans es motivo de incumplimiento de la ley. Por lo tanto, ya he puesto el caso en manos de asociaciones y abogados y sí,
Estoy contenta porque es verdad que sé que es una decisión polémica, pero estoy segura de que sentará un precedente. Así están las cosas por España. Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido? Y llegamos al final, pero solo de estas cosas posibles. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión. Espero que sí, yo voy a estar. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.